Todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo lo que pasa, tiene una explicación detrás. Estas increíbles formas en las que ocurre la realidad muchas veces no son desconocidas. Ayer subimos un video dando 4 explicaciones detrás de lo cotidiano. En él explicamos cosas muy interesantes, como por ejemplo, develamos finalmente por qué el cielo es azul y las nubes blancas. O también describimos qué hace el parlante para hacernos llegar la música. Les recomiendo que lo vean. Este video es el segundo de esta saga. Aquí veremos 4 explicaciones increíbles de fenómenos que ocurren todos los días, pero que no teníamos ni idea de su fantástico porqué. Puesto número 4. Seguramente muchos de nosotros todos los días calentamos agua, ya sea para un té, para un mate o para cocinar. Todos sabemos lo que es hervir agua. La evaporación del agua es cuando ésta pasa de estar líquida a gaseosa. Pero ¿esto por qué ocurre? ¿El agua siempre hierve a la misma temperatura? Primero sepamos que el humo que vemos salir del agua hirviendo es vapor de agua, una mezcla de aire y partículas diminutas de agua. Esto no ocurre porque necesariamente el agua esté hirviendo. No es necesario que el agua hierva para desprender vapor. Por ejemplo, vemos que sale vapor del agua de la ducha, aunque nadie se baña con agua hirviendo. Lo que ocurre es que cuando se calienta el agua, las fuerzas que unen sus moléculas comienzan a perder cohesión y al moverse con más rapidez, escapan del líquido y se mezclan con el aire como vapor de agua. Mientras más caliente esté el agua, más rápido se moverán las moléculas, lo que quiere decir que más escaparán del recipiente. Ahora veamos la siguiente pregunta. Desde siempre nos enseñaron que el agua hierve a 100 grados centígrados, pero ¿esto realmente es siempre así? La temperatura a la que hierve el agua se llama punto de ebullición. Este punto depende de la presión del aire en el lugar en donde esté. Por ejemplo, a nivel del mar, la presión atmosférica es de 1 atmósfera. A esa presión, el agua hierve a 100 grados centígrados. Pero si nos movemos a una montaña muy alta, por ejemplo, la cima del Monte Everest, el agua hierve al alcanzar los 70 grados. Esto es debido a que la presión que existe en el Monte Everest es bastante menor a la que existe en el nivel del mar. El punto en el que el agua hierve siempre depende de la presión. Podríamos estar en un lugar en el que la presión sea menor. Esto produciría que el agua hierva a 30 grados. Por lo tanto, podríamos meter la mano en agua hirviendo y no nos quemaríamos. Puesto número 3. En esta época la gente se resfría mucho. Suelen andar con tos y con la nariz tapada. Posiblemente muchos de ustedes. Pero ¿por qué nos resfriamos? ¿Acaso el frío es el culpable de esto? La idea de que uno se resfría cuando tiene frío es algo que piensa todo el mundo. Las abuelas viven diciendo que nos abriguemos, para que así no agarremos frío y no nos resfriemos. Pero esto no es cierto. El catarro, el resfrío, tiene su origen por un virus. Nos resfriamos si nos contagiamos por alguien que nos pasa el virus, o porque este entra en contacto con nosotros a través del aire. El frío no es el que hace mal. Este no tiene nada que ver. O sí tiene que ver. No nos agarra por el frío. Pero no obstante, se ha formulado una hipótesis que puede relacionar la humedad y el enfriamiento con una mayor facilidad de resfriarse. Si nos encontramos fríos o mojados, podrían estrecharse nuestros vasos sanguíneos de la nariz, como una medida para conservar el calor. De este modo, se cerraría el paso de la sangre cálida que provee a los glóbulos blancos. Estos se encargan de combatir las infecciones. Pero, aunque ocurra todo esto, si no estamos en contacto con un virus, no nos resfriamos. Al parecer, el frío ayuda a que esto pase, a que estemos más vulnerables. Pero el frío no es la razón de que nos enfermemos. Puesto número 2. El frío y el calor es algo con lo que estamos en contacto siempre. Sin embargo, la mayoría no sabe lo que es esto realmente. El calor es energía. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas de los objetos. Mientras más se muevan estos átomos o moléculas, más caliente estará el cuerpo. Esto se puede lograr, por ejemplo, poniendo el cuerpo cerca del fuego, cerca de la energía. También frotando los objetos, como por ejemplo cuando frotamos nuestras manos, haciendo que las moléculas tengan contacto y empiecen a moverse más rápidamente, aumentando el calor.
ya definimos qué es el calor, pero ¿qué es el frío? El frío en realidad no existe como tal. Por supuesto todos tenemos frío, pero no es así como funciona. El frío es la ausencia de calor. Este no existe. No es más que un bajo nivel de energía, o en un caso extremo, la ausencia total de ella. Cuando tenemos frío, en realidad no tenemos el suficiente calor. Siempre hay calor. De hecho, se cree que en todo el universo no hay un solo lugar con ausencia completa de energía. Sucede que estamos acostumbrados a una cierta temperatura, a un cierto calor. Un nivel inferior de este calor se nos hace incómodo, hace que sintamos lo que llamamos frío. Cuando hace frío no es que entra un frío, sino que el calor se va, se disipa. Es básicamente como la oscuridad. Esta es simplemente la ausencia de la luz. El universo, en su estado normal, sin un sol iluminando y calentando, es totalmente oscuro y frío. Puesto número 1. Resulta curioso preguntarse cómo hacen esas inmensas edificaciones de acero flotar en el agua. ¿Cómo hacen los barcos para no hundirse? La respuesta a esta pregunta es el principio de Arquímedes. Este dice que todo objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, igual al líquido desplazado. ¿Qué significa esto? La densidad es cuánta masa hay en un lugar. Si un objeto tiene mucha masa, es decir, es muy grande, pero al mismo tiempo tiene poca densidad, lo que podemos decir que pesa menos, digamos una esfera de Tergopol, esta flotará, ya que su densidad es menor que la del agua. En cambio, una pequeña esfera de metal se hundiría, simplemente porque esta es más densa que el agua. Expliquémoslo de una forma más simple. La gravedad hace que todo quiera acercarse hacia la Tierra, el agua y nuestra bola de acero. Si nuestra bola de acero es más pesada que un trozo de agua del mismo tamaño que la bola, entonces la bola ganará. Logrará tener la fuerza suficiente para desplazar al agua hasta alcanzar la Tierra, arrastrada por la fuerza de gravedad. De esta forma explicamos por qué las balsas de madera flotan, simplemente porque esta madera es menos densa que el agua. Pero, ¿qué ocurre con los gigantescos barcos de hierro y acero? Ya que el acero es muchas veces más denso que el agua. Esto en realidad es muy fácil de entender. Piensa en un barco. Este es de hierro en su cobertura, pero hueco por dentro. Está lleno de aire. El aire es varias veces menos denso que el agua. Entonces un barco gigante, construido de acero, no está hecho completamente de acero, sino que también de aire. Lo que ocurre es lo mismo que en el caso anterior. Este barco, compuesto de aire y hierro, sigue siendo más liviano que el agua que debería desplazar para hundirse. La densidad y el peso total del barco compuesto de hierro y aire será varias veces menor que la de un barco construido totalmente por agua. El barco no se hunde porque no pesa lo suficiente como para empujar su volumen en agua. De esta forma es como los barcos no se hunden. Si te gustan este tipo de videos comentando la realidad detrás de estos fenómenos cotidianos, comparte este video y coméntalo. Así nos ayudas a seguir con esta serie. Demuestra tu apoyo con un like. Si te gustó el video, suscríbete. Subimos videos todos los días. Usted está aquí. Ciencia, curiosidades, análisis y noticias. Divulgando la verdad y combatiendo la desinformación.